ahora sí vamos al estudio del día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy terminamos el capítulo 19. Hoy vamos a terminar después de 28 años, gracias a Dios. Concluimos el capítulo 19 y el título del día de hoy es Los ricos también lloran. Los que se rieron ya pasan de 20 años, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ay, sí, qué bonita estuvo, ¿no? Pero ya entenderán por qué el título. Pero estamos precisamente en la última etapa de este capítulo. Déjame, para que no me cuelgue, poner. Estamos en el capítulo 19. Nuestro Señor Jesucristo acaba de ser sacrificado en esa cruz. Y ya estudiamos los regalos que tenemos todos nosotros en esa cruz, pero también los mensajes. Y este mensaje del versículo 32 es importante no pasarlo de largo. Y dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Estamos hablando de que fueron quebradas las piernas de los dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno fue para condenación, se burló de nuestro Señor Jesucristo, pero el otro fue para salvación. Si se acuerdan, él creyó en Jesucristo a pesar de estar en la cruz. Entonces, uno de ellos era salvo, ¿cierto? Y esto es muy importante que entendamos. Que no se nos vaya de largo este mensaje, porque el hecho de que a él también le quebraron las piernas para que muriera más rápido. ¿Por qué? Pues precisamente porque, como lo vimos el domingo pasado, la muerte por crucifixión es muerte por asfixia. Precisamente porque para poder respirar tenían que jalar su cuerpo de los clavos. Donde estaban clavados tenían que expulsar, levantarse, apoyándose en el clavo que tenían en los pies y en las manos, impulsarse para jalar aire y después otra vez dejarse caer, porque los pulmones eran presionados precisamente por la posición. Entonces, a la hora de romperles las piernas, ya no pueden impulsarse, ya no pueden respirar y mueren. Entonces, por eso fue que les rompieron las rodillas, las piernas. Ahora, este mensaje también es importante que tú lo tengas, súper importante. Porque tristemente muchos lugares, iglesias cristianas, te venden o te ofrecen un evangelio falso. Un evangelio que te enseñan que todo va a ser color de rosa si tú le entregas tu vida a Cristo. Y tristemente lo he escuchado en muchos lados. Y es muy triste que hay muchos que lo creen. Llegan a creer que si tú le entregas tu vida a Cristo vas a ser millonario. Que si tú le entregas tu vida a Cristo nunca te vas a enfermar. Que si tú le entregas tu vida a Cristo vas a ser un líder. Que si tú le entregas tu vida a Cristo nunca vas a tener problemas, ¿no? O sea, cada cosa que te venden, que digo, ¿eso dónde viene? Esto completamente antibíblico. Aquellos que dicen, no, es que si tú entregale tu vida a Cristo y te va a ir súper bien y vas a ser bendecido y vas a ser líder y cabeza de las naciones y tú vas a ser levantado y tú vas a ser prosperado y todo esto. Y oye, pues todo mundo quiere escuchar eso, ¿cierto? Todo mundo queremos eso. Yo me formo, ¿dónde me formo, no? Y sí, pues por eso de repente esas iglesias se retacan de gente, pero es gente que no busca a Cristo, sino busca las bendiciones de Cristo. Y hay una gran diferencia ahí. Y lo que la Biblia nos enseña literalmente es que aunque tú le entregues tu vida a Cristo, hay perdón, hay cuidado, hay amor, hay misericordia. Pero te digo algo, muchas veces Dios no te va a evitar las consecuencias de tu pecado. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros predicamos en la cárcel. ¿Y cuántas veces he predicado en la cárcel? Y hay cristianos, hay hermanos míos que van a estar en la eternidad conmigo, que le han entregado genuinamente su vida a Cristo y están predicando allá adentro. Pero el hecho de predicar y el hecho de ser genuinamente hermanos míos que le han entregado su vida a Cristo y que sus pecados han sido perdonados, no significa que vayan a salir de la cárcel por eso. Ellos están cumpliendo una condena. Hace varios años yo tenía, ya partió con el Señor. Tenía un amigo, actor muy famoso en los 80s y 90s, actor de telenovelas, teatro, películas.
Y en aquella época, en los 80s, 90s, él era muy famoso, pero era muy adicto a la cocaína. ¿Qué pasó con él? Pues que el precio de las drogas lo consumió. Empezó con la marihuana porque es natural, bro. Y de lo natural, pues ya pasó algo un poquito más intenso, ¿no? Para agarrar energía y tener punch y fuerza, ¿no? Entonces, pues literalmente acabó mal. Al grado de que tuvo que ser internado en un psiquiátrico. Fui a verlo en algunas ocasiones al psiquiátrico y ahí platicando con él ya le había entregado su vida a Cristo, ya era salvo. Y platicando con él me dice: yo sé a dónde voy a ir, yo sé que el día que yo muera, yo sé a dónde voy, a quién le pertenezco. Pero también yo sé que yo destruí este templo que Dios me dio. Yo lo destruí. De tantas drogas, de tanto alcohol, de tantas cosas, destruí lo que Dios me dio. Y estoy pagando el precio precisamente por todos mis errores y mi rebeldía a Dios. Y literalmente él acabó tristemente ahí en el psiquiátrico y también falleció ahí. Pero él estaba muy consciente de eso. Dijo: yo sé a quién le pertenezco, yo sé que todo esto no es que Dios me esté castigando, al contrario, yo destruí lo que Dios me dio. Y el día de hoy las consecuencias las estoy viviendo. Es decir, el hecho de que tú le entregues tu vida a Cristo no te libra de las consecuencias. Las consecuencias van a venir. También he conocido hombres que le entregaron su vida a Cristo después de haber sido infiel a su esposa y haber destruido su matrimonio, que sus hijos no lo quieran ver. Y ellos ya ahora entendieron, cuando les pegó todos sus pecados, ahora han entendido que las consecuencias de sus decisiones pues las están viviendo. Y el día de hoy ellos ya están caminando con el Señor, están peleando por rescatar el corazón de sus hijos y de restaurar la relación. Si ya no como matrimonio, pero sí llevar una relación con la mamá de sus hijos, que haya paz. Y ellos entienden. Alguno de ellos me dijo: ¿sabes qué? Yo entiendo que todo esto fue por mi pecado, fue mi culpa y estoy viviendo las consecuencias. Pero el día de hoy yo quiero cambiar mi vida y quiero que Cristo sea el Señor de mi vida y ya no cometer los errores que antes cometí. El hecho de que uno le entrega su vida a Cristo no significa que vas a ser millonario, no significa que nunca te vas a enfermar, no significa que nunca vas a tener problemas. Significa que el Señor va a estar contigo aún en las crisis, en los problemas. Y aun cuando tú y yo nos metamos en problemas, Él nos va a dar la sabiduría para salir de nuestros problemas o para actuar en medio del problema. Y eso es lo que tenemos que conocer y entender muy bien. Yo, cuando le entregué mi vida a Cristo, nunca esperé un Disneylandia. Al contrario, si tú le has entregado tu vida a Cristo, sabes los problemas que empezaste a tener. Amigos te empiezan a rechazar, te empiezan a dejar de invitar a las reuniones. Aún la misma familia te hace a un lado, te critica. Todo eso lo vivimos muchos de nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Y sabes, dice que va a venir persecución. Y muchos de nuestros hermanos están sufriendo persecución en diferentes partes del mundo. En México. El hecho de entregarle tu vida a Cristo no significa que todo va a ser color de rosa. Y es por eso que muchos creen esa falsa doctrina y acaban alejándose de Cristo. ¿Por qué? Porque no sanó a mi esposa, o no sanó a mi hijo, o no me dio el trabajo que le pedí, o no hice, o cómo puede ser posible que antes yo estaba feliz en el mundial, no me faltaba nada, pero ahora que le entregué mi vida a Cristo, me cuesta trabajo conseguir trabajo. Entonces muchos de ellos empiezan a renegar del Señor y a alejarse del Señor, porque no querían al Señor, querían los milagros de Dios. Y ese es el punto clave. El evangelio de Cristo es que Él nos perdona y nos da vida eterna. Y sí, Dios bendice, y sí, Dios protege, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Él provee, Él es bueno, Él es fiel, pero tampoco nos promete que nunca vas a tener problemas. Esas falsas doctrinas se han mezclado en muchísimas iglesias, y lo que más te enseñan es eso. En vez de amar a Dios, venga lo que venga y pase lo que pase, no, ama lo que puedes obtener de Dios.
Puedes obtener riqueza, puedes obtener sanidad, puedes obtener liderazgo, puedes obtener, y la gente se forma y se llena porque no quiere a Cristo, quiere liderazgo. No quiere a Cristo, quiere ser millonario. No quiere a Cristo. No sé si queda claro este punto. Entonces, amada familia, el entregarle tu vida a Cristo es como un matrimonio, como se los he dicho. Yo soy de Cristo y estaré con Cristo en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la necesidad. Yo voy a caminar con Cristo. Y Job dijo uno de los versículos más fuertes de toda la Biblia, yo creo. Dice Job en el libro de Job, dice: aunque él me matare, en él esperaré. Él es nuestro gol. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por situaciones difíciles y no ha pasado lo que queríamos? El caso que la mayoría de ustedes conocen, pues yo tengo a mi hijo que amo profundamente y tiene autismo. Cuando a mi esposa y a mí nos dieron el diagnóstico de mi hijo que tenía autismo, ya éramos pastores, mi esposa y yo. Ya teníamos 4 años con esta iglesia. Y cuando nos dieron el diagnóstico, fue algo durísimo para mi esposa y para mí. O sea, fue un trancazo tan duro que nos dejó girando. Para mi hija también. Ella también sufrió todo lo que se vino en esa época. Mi esposa y yo vivimos un luto. ¿Por qué? Porque siempre tienes sueños con tus hijos, como papá o como mamá. Tú tienes sueños con tu hijo o con tu hija. El día que se case, con quién se va a casar. Si viene el rapto antes, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Es broma, descansa. Pero siempre tienes sueños con tus hijos. ¿En qué va a trabajar tu hijo? Y la carrera que elija, ¿lo quieres apoyar o la quieres apoyar? Y quieres verla crecer y quieres... Cuando supe que yo tenía un hijo varón, dije: vamos a jugar fútbol americano juntos. Vamos a jugar fútbol americano, vamos a hacer esto. Yo tenía muchos planes y sueños con mi hijo. Cuando nos dicen que tiene autismo, fue un luto para nosotros, porque es enterrar sueños, enterrar planes, enterrar anhelos. Mi hijo va a depender de mí toda la vida, hasta por eso quiero cuidarme, quisiera cuidarme más. Porque mi hijo va a depender siempre de alguien, económicamente. Entonces, cuando mi esposa y yo vivimos eso, pues obvio fue durísimo para nosotros. Fue un luto para nosotros. ¿Y tú crees que no oré a mi padre? No ayuné, no lo ungí con aceite, no pedí una cadena de oración. Claro que sí. Hice todo. Y mi hijo tiene autismo. Y te digo algo, es una de las bendiciones más grandes que he tenido. Mi hijo tiene un propósito, así como es, así como está. Él tiene un propósito maravilloso. Y ha tratado con mi fe, con mi carácter, con el de mi esposa, con el de mi hija. Y es una bendición mi hijo, y estoy agradecidísimo y lo amo con todo mi corazón. Y no me canso de besarlo y de darle gracias a Dios por su vida. Pero imagínate que yo fuera de esa corriente o doctrina de que no, si tú le entregas tu vida a Cristo, todo va a ser color de rosa. Oh, shock. ¿Qué haces ante eso? ¿Sabes? Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiad que yo he vencido al mundo. ¿Sabes que no importa la situación que vivas, no importa la situación que enfrentes, si Cristo está contigo, échenme al toro? Cristo y yo somos mayoría. Entonces el hecho de que vivamos situaciones difíciles o le hayas entregado tu vida a Cristo no significa que todo va a ser color de rosa. Ese ladrón le entregó su vida a Cristo, creyó en Jesucristo y le rompieron las rodillas y murió en esa cruz por su rebeldía y por su pecado. Pero él, en cuanto su corazón dio el último latido, cerró los ojos en este mundo y los abrió en la presencia de un Dios precioso, hermoso. ¿Qué mejor regalo? Que nuestro anhelo no sea lo que podamos obtener de Cristo, sino que nuestro anhelo sea Cristo. Juan 19, versículo 33, continuamos.
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y estos dos elementos que ya estudiamos anteriormente. La sangre que representa el sacrificio para perdón de pecados y el agua que representa precisamente el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero también la pureza, porque en el Antiguo Testamento los ritos de purificación del sumo sacerdote antes de ingresar al lugar santísimo era purificación con agua. Entonces vemos que en estos dos elementos lo hay en la cruz de Cristo también. En Cristo somos perdonados por su sangre y también somos purificados de nuestro cochino pecado. Y me encanta el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. No puedes entender uno sin el otro. Y aquí en el Antiguo Testamento hay un pasaje maravilloso que ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Me vale, lo vamos a volver a estudiar. Y en Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo sale de Egipto, ¿se acuerdan? Que Moisés saca al pueblo de Egipto y andan en el desierto. Y se acuerdan, siempre les hago esta pregunta porque realmente tenemos un mal concepto de esto. ¿Cuántos judíos, o más bien no judíos, cuántos del pueblo de Israel salieron de Egipto? ¿Se acuerdan? Porque en las películas salen ahí como unos 500, ¿no? Unos 200. Hay algunas que no les llegó el presupuesto para tanto y pues, unas 40 personas ahí saliendo de Egipto. Pero la realidad es que de Egipto salieron más de 2 millones. Más de 2 millones de israelitas salieron de ahí de Egipto para irse al desierto. Y Dios le dijo a Moisés: dirígelos tú. Más de 2 millones. En todo Morelos no llegamos a los 2 millones. En todo Morelos andamos alrededor de ¿cuánto? 1.800.000, 700. 1.900.000. Pues no llegamos a los 2 millones. Todo Morelos. Ahora imagínate que el pueblo que sale de Israel son más de todo el estado de Morelos, de todos los habitantes de Morelos. Y salen y estando en el desierto pasaron hambres, pasaron sed, pero siempre se quejaba el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y hay un pasaje maravilloso en Éxodo capítulo 17, que es precisamente donde el pueblo tiene sed y le reclama a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos de sed aquí en medio del desierto. Y se empiezan a quejar. Y entonces Moisés, como buen siervo de Dios, no dijo: es que yo soy un gran líder que te voy a dar la respuesta a Israel. No, como un buen siervo de Dios, cuando todos se quejaban, ¿a dónde iba? Al Señor. Y se metía con el Señor en oración y le decía: Señor, ¿qué hacemos? ¿Me van a matar? No sé qué hacer. Yo no tengo el poder para darles agua. Dime qué hago con tu pueblo, Señor. Y Dios le dice, Éxodo 17:5. Éxodo 17:5. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Ahora, si son más de 2 millones de israelitas en el desierto, ¿cómo crees que era esa roca de la cual iba a salir agua para que bebiera todo? Más de 2 millones más sus ganados. ¿Tú crees que era una piedrita ahí que llegó Moisés y le hizo ¡pim! Y salió así una llavecita, ¿no? Y un chorrito, y fórmense con la cubeta, ¿no? A 2 millones y sus ganados. ¿Verdad que no? ¿Cómo era esa roca? Tenía que ser una montaña para darle de beber a más de 2 millones y sus ganados. Y ahora no era un chorrito, era una cascada para darle de beber a más de 2 millones y sus ganados. Era una cascada que hizo un río. O sea, estamos hablando de que el presupuesto de las películas no llega a esto.
Bueno, ahora con la inteligencia artificial sí, ¿verdad? Pero, o sea, realmente era un mar así. Ahora, esta es la imagen del Evangelio. Esta es la cruz de Cristo. Quiero que veas los personajes en esta imagen, en este cuadro. Moisés, ¿a quién representa? A la ley. Moisés representa a la ley. Esa vara con la que golpeó la peña, ¿en qué se había convertido? En serpiente. ¿Y qué representa la serpiente? El pecado. Entonces esa serpiente que representa el pecado la tenía el que representa la ley, y tenía que golpear a esa montaña que era la roca, y esa roca se tenía que partir para que fluyera el agua y todo el pueblo se salvara. ¿Ves la fotografía? ¿Ves lo que Dios nos está diciendo el Evangelio de Jesucristo desde Éxodo? Jesucristo es la roca y tenía que ser golpeado por nuestro pecado en esa cruz para que Él, partiéndose, fluyera agua de vida eterna para todo el pueblo y el pueblo se salvara. Y tenía que ser golpeada ¿por quién? Por el que representa a la ley, porque tú y yo rompimos la ley de Dios. Entonces el que representa la ley tiene que agarrar la vara que se convirtió en serpiente, que representa el pecado, y golpear esa roca que se parte y fluye esa agua para que todo el pueblo se salve. En un cuadro del libro de Éxodo vemos claramente el Evangelio de Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 5, Jesucristo le dijo a los fariseos, les dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿A qué escritura se refiere Jesucristo? Al Antiguo Testamento. Se refiere al Antiguo Testamento. Y Jesús está diciendo: el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Cuando yo leí ese pasaje dije: tengo que buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de cristofanías, de tipologías de Cristo. Está el Evangelio desde Génesis. Y aquí en Éxodo vemos que esa roca tenía que ser golpeada y partida para que el agua fluyera y todo el pueblo pudiera beber de esa agua. Y si nos vamos a 1 de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo nos deja ver este cuadro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían. ¿Y qué dice? Y la roca era Cristo. Cristo tenía que ser golpeado por Moisés, que representa la ley, por esa vara que representa el pecado, y tenía que esa roca ser partida para que fluyera de él agua para vida eterna. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4: el que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo siempre estuvo hablando del Antiguo Testamento y cómo se cumplía en él. En esa cruz hay perdón, hay restauración, hay vida eterna. Y también en el libro de Números, capítulo 21, hay un pasaje muy extraño, que si lo lees dices: no lo entiendo, porque en Éxodo capítulo 20, Jesucristo nos enseña, bueno, la palabra de Dios, la Torá nos enseña que en el segundo mandamiento: no te inclinarás ni honrarás, no harás imagen alguna. Que no vas a hacer imágenes de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Sin embargo, en Números capítulo 21, el pueblo se empezó a quejar de Dios, y Dios envía serpientes para que los muerdan, y la gente empieza a morir. Esos pasajes no son así como dices: ay, qué Dios tan bonito, ¿no? Pero te muestra que Dios es santo. Números 21:4. Después partieron del monte de Hor camino al mar Rojo,
para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué pasaje tan raro. Dios castiga al pueblo mandando serpientes, mordían las serpientes y moría la gente. La gente se empieza a arrepentir, le pide a Moisés que ore por ellos. Moisés ora y Dios le dice: ok, vas a hacer esto, Moisés, vas a hacer un asta donde haya una serpiente de bronce, y cuando alguien sea picado por una serpiente, esa persona tiene que ir a donde está esa asta y mirar el asta, y cuando la mire va a quedar sano de la picadura de la serpiente. Está raro el pasaje, ¿no? Ahora, si alguien fuera picado por una serpiente, ¿qué necesitaba para ser sanado? Mirar a esa asta que era levantada. Pero también se requiere fe, porque uno dirías: ¿cómo me voy a curar de una picadura de serpiente mirando a un asta? ¿No? Sería ridículo. ¿Cómo? No me puedo curar así. Necesitas fe para poder ser curado. Entonces, eso era lo que pasaba tal cual. Si te picaba una serpiente, ibas donde estaba esa asta de esa serpiente de bronce, y cuando la veían, literalmente eran sanados de la picadura. Este pasaje es la cruz de Cristo. Jesucristo mismo a Nicodemo, este sacerdote judío, en Juan capítulo 3, le explica precisamente esto. Dice Juan capítulo 3 versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes, este pasaje es muy famoso, pero tú ya habías leído y entendido lo anterior, cuando Jesús dice: así como Moisés levantó el asta, así es necesario que yo sea levantado. La serpiente, ¿qué representa? Al pecado. Cristo fue levantado, ¿por quién? Por nuestro pecado. Y todo aquel que miraba esa asta era sanado de la picadura y del veneno de la serpiente. De la misma manera, todo aquel que mira a Cristo y cree en Él es perdonado y es sanado de sus pecados. De esta manera Cristo nos explica con manzanitas la salvación y el poder de la cruz. Y vamos a continuar. Dice el versículo 19 de Juan 19: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Y Cristo vino a dar su vida por nosotros, pero también en Hechos capítulo 1 a darnos el Espíritu Santo para que tú y yo demos testimonio de Cristo. Y eso es lo que Él quiere que seamos, testigos de Jesucristo. Por eso Juan dice: yo doy testimonio. Primera de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y Juan está dando testimonio de lo que él vivió y de lo que él vio. Ahora, amada familia y amigos, todos nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesucristo verdadero y genuino, podemos dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Yo puedo dar testimonio no porque alguien me lo enseñó. Bueno, es que estudié para ser pastor y entonces ahora soy pastor y enseño lo que me enseñaron y yo nada más paso el conocimiento. No, qué chafa. La realidad es que yo estoy aquí, ¿sabes por qué? Porque yo soy un incrédulo de lo peor. Dudo de todo, cuestiono todo. Yo no soy de lo que me creen todo lo que me dicen. Yo no creo en las píldoras mágicas, no creo en las fórmulas mágicas, no creo en las cosas así nada más porque sí. O sea, yo soy bien, yo cuestiono, yo soy incrédulo. Es difícil que yo crea algo. Por eso soy pastor. Porque la evidencia que Dios presenta en la Biblia, por las respuestas que Dios da en la Biblia, y por cómo Dios transforma una vida, yo soy testigo y testimonio de eso. Mi matrimonio fue salvado por Cristo. Mi vida fue salvada por Cristo. La palabra de Dios es verdad y es poderosa, y cuando tú la obedeces, funciona. Cuando quieres vivir a tu manera, vas a vivir calamidades gratis. Porque Dios ya te dio la respuesta. Por eso tú y yo hemos sido levantados, ¿para qué? Para que nuestras vidas den testimonio de Cristo. Cada silla es un testimonio, es una historia. Tengo el privilegio de conocer a muchos de ustedes y lo que Dios ha hecho en sus vidas y sigue haciendo. Tengo el privilegio de ver muchos de sus matrimonios y saber que Cristo salvó su matrimonio. Tengo el privilegio de conocer muchas de sus historias, de dónde Dios los sacó y de dónde Dios está trabajando. Y yo sé que tú, al igual que yo, podemos dar testimonio y somos testigos de que Cristo es real y es poderoso y su palabra es verdad. No por lo que nos enseñan y repetimos, porque lo hemos vivido en carne propia y decimos, esto es real, esto es real. Por eso tú y yo tenemos que ser la luz de este mundo, tenemos que ser sal, porque nuestro Dios es real. Y el mejor evangelismo no es un evento, no es un concierto, el mejor evangelismo no es una campaña, el mejor evangelismo es nuestras vidas, una vida transformada. Eso es el mejor evangelismo. Mi mejor predicación no es estar aquí hablando elocuentemente. Mi mejor predicación es mi matrimonio, es mi vida transformada, es mi área financiera, cómo la manejo, es mi área sexual, cómo la manejo, es mi área moral, cómo la manejo, es cómo instruyo, corrijo y dirijo a mis hijos. Mi mejor predicación es mi vida. Tu mejor evangelismo es tu vida. Y es ahí donde tenemos que tener súper claro. Los eventos son maravillosos. Los conciertos son maravillosos. El predicar a Cristo por todos lados es maravilloso. Pero el evangelismo es mi vida transformada. Y vamos a la recta final de este estudio. Juan 19:35. El que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Toda la escritura se está cumpliendo y se va a cumplir. Toda. Si tú estás siguiendo el estudio de Apocalipsis, ¿te has dado cuenta de lo que está pasando el día de hoy en las noticias? Es lo que Dios dijo en su palabra claramente. Desde hace años vengo enseñando y predicando, como dice Apocalipsis, que no va a haber dinero físico, que el dinero físico y de moneda va a desaparecer, que todo va a tener un control digital, el gobierno global, y sí va a haber un gobierno global. Y el gobierno global va a tener un líder que va a ser el anticristo y va a ser un líder político poderosísimo.
y va a tener el control político global, económico, militar y religioso. Y la Biblia enseña que va a haber un falso profeta, un falso líder religioso que va a unir a las religiones con la bandera del amor, pero quitando a Cristo. Ese es lo que viene, y lo estamos viendo el día de hoy en las noticias. No, ya la presidenta Sheinbaum anunció que en México, de aquí al 28 o 29, quieren eliminar completamente las monedas físicas para México. Y dices, oye, lo que vengo yo predicando hace años, el día de hoy ya no es el futuro, es el presente. Y ahora sí vamos al último punto que le da título a esta prédica: los ricos también lloran. Juan 19. Y el que vio, dice, para que toda la escritura, dice el versículo 38. Pues de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo, que antes le había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Estos dos personajes en esta historia, José de Arimatea, un hombre millonario, y Nicodemo, un hombre rico, poderoso, parte del gobierno de Israel, sacerdote, maestro de la ley, maestro de las escrituras, fariseo. Estos dos personajes al final de la historia. Alguien podrá hacer énfasis, sí, pero eran de la secreta, ¿no? Por miedo a los judíos. Sí, la verdad sí, lo dice la Biblia. Pero te digo algo, fueron los que fueron a buscar el cuerpo de mi Señor para darle sepultura. No es como empiezas la carrera, es como la vas a terminar. Una persona me decía, híjole, mi boda fue un caos, fue horrible mi boda. Mi boda, hubo problemas con el banquete, hubo problemas con el lugar, hubo problemas entre las familias por los lugares y todo, fue un caos mi boda. Le digo, está bien, pero no importa cómo empezamos, importa cómo vamos a terminar. ¿Cuántos conoces que han predicado a Cristo, servido aquí, ocupando puestos de liderazgo y todo en iglesias y el día de hoy, ¿dónde están? Muchos de ellos en el mundial. No importa cómo empiezas, importa cómo vas a terminar. Y ¿sabes qué? Yo veo a dos hombres ricos, poderosos. Al final, cuando mi Señor está en la cruz, pidiéndole a Pilato, danos el cuerpo para darle sepultura. Dos hombres ricos. Y quiero decirte algo, quiero tocar este tema porque tristemente yo lo veo mucho en las iglesias y en esta también. Muchas veces damos tanto énfasis en el lugar equivocado. Si yo te dijera, vamos a ir a servir a los necesitados, ¿en qué piensas? ¿En los ricos o en los pobres? En los pobres, siempre. Y tristemente los que sirven a los pobres se paran el cuello porque sirven a los pobres y voltean a ver a sus otros hermanos diciendo, pero tú prefieres ir a jugar golf, pero no quieres ensuciarte las manos. Y ven con orgullo y menosprecio a los que no van con los pobres y no han entendido el mensaje. Y te voy a decir algo que Dios me enseñó claramente. Tuve el privilegio, junto con mi esposa, en aquel entonces éramos amigos, de ir con un grupo de amigos cuando vivíamos en la Ciudad de México. Íbamos a la zona rosa en la noche, también íbamos a otros lugares, pero íbamos a llevarle de comer, ropa, a compartir el evangelio, a cantar alabanzas, a orar por ellos, por niños y jovencitos, unos que viven en la calle, que viven bajo los puentes, viven en las alcantarillas, viven en los parques, y otros que trabajan en la calle, que viven en vecindades,
Y es increíble porque en un cuartito como de este vuelo, así, en este cuadrito, viven 4 familias. 4 familias viven en este cuartito y les cobran un dineral en esas vecindades. Por eso la promiscuidad, por eso los peligros de abusos. Y tuve el privilegio de servir a esos niños junto con un grupo de amigos preciosos. Nos metíamos a las alcantarillas y los sacábamos a los chavos de la mona que andan oliendo con una servilleta o con estopa, un solvente muy fuerte. Y Dios me dio ese privilegio de servirlos a ellos. Durante 2 años, todos los sábados, sin faltar un sábado, desde las 9 de la mañana empezábamos y terminábamos a la 1:30 de la noche. Teníamos ese privilegio de servir a esos niños de la calle y de las alcantarillas. Y yo amaba ese ministerio. Pero ahí fue cuando mi pastor me dijo: yo quiero que tú estudies. Vete a Estados Unidos a estudiar. Y me mandó a Estados Unidos a estudiar. Y cuando íbamos en el vuelo, iba con el copastor, le dije: oye, ¿y dónde voy a vivir? Me dijo: no sé. Yo dije: ay, cuánta fe, hermano. Pero cuando llego allá, Dios me llevó a vivir a Newport Beach, en California, en el condado de OC, que hasta una serie hicieron de OC. Pues ahí yo vivía con gente millonaria en dólares. Mi cuarto era un cuarto hermoso, enorme, con tina. Yo padeciendo por el evangelio, hermanos. Les cuento una anécdota. Nada que ver con él. Pero me encontré a Brad Pitt y él se sorprendió al verme. No entiendo tu risa. Pero bueno, yo estaba ahí en Newport Beach y una gente muy amada, una vecina, Verónica, ella de Texas, con papás mexicanos, y cuando se enteró que un mexicano había llegado al barrio, muy amiga de María y Luis, con los que un matrimonio preciosísimo que amo profundamente, son mis hermanos, que fueron los que me recibieron. Ella me llevaba a pasear un chorro de lados, me llevaba a restaurantes de super lujo. Ella y su esposo Tariq, un musulmán preciosísimo, lindísimo. Tariq me decía: tú estás estudiando para ser papa. Y yo: no. Pero ¿cómo te explico? Me dijo: bueno, cuando tú seas papa me pones a mí de cardenal en Cancún. Le digo: sí, claro, a un musulmán. Pero ellos eran millonarios en dólares. Nos llevaron un fin de semana a Palm Springs porque ahí tenían su casa de campo. Y su vecino era Kevin Costner. Ahí nomás. Entonces imagínate lo que estaba viviendo yo ahí. Ahora, ¿por qué te platico todo esto? Porque quiero que veas lo que Dios estaba haciendo. De estar en las alcantarillas, Dios me llevó a convivir con personas millonarios en dólares para mostrarme algo. ¿Dónde está la necesidad? En los dos lados. Un millonario sin Cristo se va al infierno. Y un pobre sin Cristo se va al infierno. Dios no hace acepción de personas, nosotros sí. Nuestra cochina ceguera y orgullo y prejuicios nos hace menospreciar al rico y pensar que el pobre es el necesitado, y estamos en un grave error. Dios me lo mostró así, pero así grueso. Mi querido Tariq y Vero, gente preciosísima, tenían una hijita de 12 años más o menos, Sambra, enferma, convulsionaba. La llevaron a los mejores doctores del mundo, literalmente del mundo. Tenían toda la lana del mundo. La llevaron a Houston, a Nueva York, a todos lados. Y no pudieron curarla y murió esta jovencita.
Tarik agarró un alcoholismo. No pudo con el dolor de haber perdido a su hija. Y después él en el alcoholismo, él murió por haberse tragado su vómito. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está la necesidad? ¿Qué alma vale más? ¿El alma de una jovencita de la calle o el alma de Sambra que murió? ¿Qué alma vale más? ¿La de un rico o la de un pobre? ¿Qué alma vale más? ¿La de un blanco o la de un moreno? ¿Qué alma vale más? ¿La de un alto o la de un chaparro? Porque Dios no ve lo que tú y yo vemos, que estamos ciegos y con prejuicios. Dios ve almas. Y el alma de un rico y de un pobre se van al infierno sin Cristo. Por eso es tan ofensivo que haya orgullo de decir: ay, es que ellos no van con los pobres, es que ellos no. ¿Sabes qué? Estamos ciegos. ¿Qué estudio bíblico tiene mayor valor para Cristo? ¿Aquel que le da un estudio bíblico a la gente muy pobre o aquel que le da un estudio bíblico a altos ejecutivos? Un alma es un alma. Un alma es un alma. Y como hijos de Dios deberíamos de tenerlo súper claro, y no es así. Hay orgullo, hay soberbia entre nosotros, hay críticas, divisiones, porque ay, sí, ya hicieron esto, ay, sí, no hacen esto. Ojalá le predicaras a presidentes y a gobernadores, como también predicarle a la gente más humilde y más pobre. Un alma es un alma. ¿Qué vale más para Dios? El alma. Deuteronomio capítulo 1 versículo 17. Esto manda Dios en la Torá: no hagas distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dios ve almas por salvar. ¿Cuál alma vale más? ¿El alma del rico o el alma del pobre? Job 34:19. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Amada familia, amigos, aprende a ver a la gente como almas. Quitémonos los prejuicios. Quitémonos los cochinos prejuicios y veamos a la gente como Cristo la ve. Por eso en esta profecía de Isaías 53 del padecimiento de Jesucristo dice: y así se dispuso con los impíos en su sepultura, los dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y terminamos capítulo 40, dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
y hemos terminado el capítulo 19. Amada familia, que Cristo pueda cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra forma de ver a la gente. Quítate tus títulos y quítale los títulos a la gente y velos como Cristo los ve. El alma de quien sea o va al infierno o va al cielo. Y que podamos amar libremente al rico y al pobre. Y si tú puedes dar estudios bíblicos a ricos, gloria a Dios. Y si le puedes dar estudios bíblicos a pobres, gloria a Dios. El chiste es predicar la palabra, compartir de nuestra fe a toda alma. Oramos. Padre, gracias te doy por esta mañana, por el mensaje de tu palabra. Y ayúdanos a ver como tú ves, Señor. A amar como tú amas. A perdonar como tú perdonas. A servir como tú sirves. Quita todo orgullo, Señor, todo prejuicio. Y ayúdanos a ver a la gente como tú la ves. Para poder ser siervos útiles en tu obra, Señor. Gracias te doy por tu poderosa palabra. Y gracias por esa cruz. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, el Salvador del mundo. Amén y amén. Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes. Los espero mañana a las 8 de la mañana para la oración, los que gusten. Y a los hombres, 8 de la noche, vénganse, no le saquen. Al grupo de machines, 8 de la noche, machines, los veo mañana. Que Dios los bendiga.